Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Dios es bueno. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga mucho en esta gloriosa noche y siempre. Dios les bendiga poderosamente a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos, muy bienvenidos a nuestro programa, Verdades Irrefutables del Evangelio. Verdades que, aunque alguien tiene pleno derecho de refutar la verdad que planteamos, claro, tiene pleno derecho de hacerlo, pero bíblicamente no tiene razón, porque nos vamos a cuidar de traer solamente palabra de Dios. Dios les bendiga poderosamente. Bienvenidos, bienvenidas. Una vez más estamos aquí para hablar la hermosa palabra y edificante palabra de nuestro Dios para edificar nuestras vidas y para seguir adelante en este camino que hemos emprendido, camino al cielo, camino a la gloria del Señor, camino al reino eterno con Cristo Jesús, según nos dice en su palabra y según enseñamos en este programa. Gloria al Señor Jesús. Le invito a que hagamos una oración de invocación a nuestro Dios para que el Señor sea glorificado en nuestras vidas. Amado Dios y Padre Santo de bondad, te adoramos, te bendecimos y te reconocemos como el Dios creador soberano, Padre nuestro, que dirige nuestras vidas y todos los destinos del mundo están en tus manos. En esta hora presento, Señor, esta palabra que hemos de traer. Te suplico que sea de grande bendición para mí, para todas las demás personas que la puedan escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Saludamos con mucho cariño a todos los pastores, evangelistas, a todos los líderes de la Iglesia de Cristo Jesús. Saludamos con mucho cariño también a todas las personas que todavía no han tenido la experiencia gloriosa de haber conocido a Cristo y pertenecer a la Iglesia Inmaculada del Señor. La iglesia que se prepara día a día para un día estar con Él por toda la eternidad. Y la única forma de prepararnos es apercibiéndonos, siguiendo las instrucciones bíblicas, tal como están plasmadas allí, para nuestra edificación. Por eso el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 15, verso 4, escribió que lo que antes se escribió, hablando y refiriéndose a las Sagradas Escrituras que de siglos y siglos y siglos está escrita, lo que antes se escribió, para nosotros se escribió, para fortalecer nuestra fe y para que podamos tener constancia y firmeza en lo que hemos creído. Recuérdese, Romanos capítulo 15 y verso 4, así lo dice. En esta noche hablamos bajo el tema sembrar. Sembrar, sencillo. Al parecer es sencillo, pero sembrar no es sencillo, es complejo, incluye muchísimas cosas, muchísimos detalles. Esta noche vamos a hablar algunos de ellos y vamos a estar leyendo en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 6 y verso 7 en adelante. Gálatas capítulo 6 y verso 7. Adoramos a Dios, Dios es bueno. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones.
Sembrar, todos sabemos lo que es sembrar. Depositar una semilla en la tierra y esperar que germine, crezca y dé fruto. Sencillo. Muy pocas las personas que quizás no han tenido la experiencia de haber sembrado algo. Porque si no lo han hecho, por lo menos han visto a alguien que lo ha hecho. O al menos lo han leído, lo han visto en fotos, en videos o personalmente. Y la naturaleza donde nosotros vivimos se compone en gran medida, de la siembra. Porque si no hay siembra, no hay alimentos. Y todos los alimentos, con muy pocas excepciones, hay que sembrar para tenerlos. Entonces, aunque la palabra sembrar la entendemos siempre como depositar una semilla en la tierra para que germine, crezca una planta o un árbol y dé fruto, ya sea para comer o para otros usos. Porque hay árboles que no necesariamente son comida. Hay otros que es para hacer perfumes, otros para hacer pinturas, otros para hacer simplemente madera. Pero hay que sembrarla. Cualquiera que sea el uso, hay que sembrarlo. Entonces, pero en esta noche no hablamos necesariamente de sembrar en la tierra una semilla. Vamos a hablar a nivel espiritual, que es como está hablando el apóstol Pablo aquí. Al decir sembrar está usando este término para que entendamos que en la fe de Jesucristo, en el Evangelio, en la forma que actuamos, se puede considerar sembrar, es como sembrar una semilla que germina, crece y da fruto. Espiritualmente hablando, nuestra fe la desarrollamos en esa comparación de una semilla que se pone en la tierra, se deposita en la tierra, se fertiliza y de acuerdo a cómo la cuidemos y la abonemos es que va a crecer y va a dar fruto. Nuestra fe es igual. El creyente cuando conoce a Cristo es la misma experiencia. Por eso allí cuando en 2 Corintios capítulo 5 y verso 17 leemos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hablando de la experiencia que tiene la persona cuando conoce a Dios, que convierte el Evangelio y empieza a vivir para Él, cuando se añade a la iglesia de Cristo Jesús. Y todo esto proviene de Dios, porque Él es el que nos reconcilió con Él mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es ese ministerio? Decirle a la gente que Dios estaba en Cristo, reconciliando con Él al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, la iglesia de Cristo, la palabra de la reconciliación. Así que nos hizo embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Por eso le rogamos hoy en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Esa palabra la escribió el apóstol Pablo para la iglesia del Señor y está registrada en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versos 7 hasta el 19, hasta el 20. Cuando conocemos a Cristo, al decir aquí que nos entregó a nosotros el ministerio de la reconciliación, es como si dijera el apóstol, es como si el Señor nos dijera: vayan y siembren. Nos da una encomienda de que sembremos. Nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, nos envió a predicar el Evangelio, así como lo dijo Jesús en el capítulo 16 y verso 15 en adelante de Marcos. Y cuando estamos enseñando o predicando la palabra de Dios, estamos sembrando. Esa es la palabra sembrar que nos referimos en esta noche específicamente. No vamos a hablar de arroz y habichuelas y gandules o frijoles. No vamos a hablar de ese tipo de siembra. Vamos a hablar de lo que se siembra espiritualmente. Y entonces cuando el Señor nos comisiona, porque le hemos conocido, porque ahora somos una nueva criatura, porque estamos viviendo en una nueva vida en Cristo,
Entonces tenemos el llamado divino de ir a sembrar en las personas esa semilla que se llama fe, que se llama evangelio, esa semilla que crece, crece y crece, como dice la palabra, hasta que se hace un árbol grandísimo. Jesús lo comparó con un árbol de mostaza, que siendo tan pequeña la semilla, apenas mide 1 milímetro, si acaso, se convierte, dijo Jesús, en uno de los árboles más grandes y más frondosos de las hortalizas. Entonces, como creyentes debemos de sembrar para la gloria de Dios en diferentes formas y lugares. Ese es el llamado que tenemos como cristianos. Si usted tiene un empleado, es para que produzca. Usted le va a pagar un sueldo por no hacer nada. ¿Verdad que no? A nadie le pagan un sueldo por no hacer nada. Algo tiene que hacer. Alguna labor tiene que desempeñar. Y si no lo necesitan porque no hay labor que realizar, pues entonces lo despiden o lo envían a su casa hasta que surja algo que hacer en ese lugar. Sea en una fábrica, sea en una tienda, un comercio, en una granja, en donde sea. Si no hay labor que hacer, el empleado no hace falta. Una vez el empleado está allí, el jefe, el dueño, le va a pedir un trabajo que realice. Por algo le va a pagar un sueldo. Porque lo menos que queremos es estar en el lugar de trabajo trabajando de gratis. Nadie lo hace. Muy pocas personas lo hacen por amor. Pero muy pocas personas, nadie lo va a hacer. Trabajar por de gratis. Puede hacer un día, un par de horas. Pero una semana, un mes, un año, no. Eso nadie lo va a hacer. Por lo tanto, el jefe, ni el empleado quiere trabajar de gratis, ni el jefe quiere que trabaje. Ni el jefe tampoco quiere darle un sueldo sin trabajar. Es decir, Dios nos dio la oportunidad de conocerlo y pertenecer a la iglesia de Cristo, nos dio nueva vida en Cristo Jesús, nos hizo nuevas criaturas, pero nos comisionó para que sembremos. Lo dice aquí, dice que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios hablara a través de nosotros, rogándole a las personas que se reconcilien con Dios. Es decir, que vamos a trabajar en ese departamento de la enseñanza y la promulgación de la palabra de nuestro Dios. En la obra del Señor podemos trabajar de muchísimas formas y depende de la capacidad que tenga cualquier hermano que pertenezca a la iglesia. Todos tenemos algo que hacer en ella. Todos. Porque en la viña del Señor hay mucho trabajo. Y no todos vamos a hacer la misma labor. Eso. Pablo lo dijo, el apóstol Pablo dijo que no todos son apóstoles, no todos son pastores, no todos son maestros, no todos son profetas, no todos son evangelistas. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, tiene que haber alguien que limpie el piso y las paredes. Tiene que haber alguien que sepa pintar. Tiene que haber alguien que sepa construir, que sepa reparar electricidad o plomería cuando haga falta. Tiene que haber alguien que enseñe, alguien que predique. Tiene que haber alguien que ayude en lo que sea. Siempre hay trabajo. Y cuando menos, tiene que haber alguien que hable de Cristo en la calle o en el vecindario o donde quiera que se encuentre. Todos tenemos un trabajo. Y aún aquellos que están imposibilitados, que están en una cama o en una silla de ruedas, ya sea que están enfermos momentáneamente o que hayan caído en una condición como esa o que hayan nacido así, todos tenemos algo que hacer y es orar, clamar a Dios por aquellos que están trabajando en las labores diarias, en el templo, en la obra del Señor como tal, en cualquier área que sea. Fíjese lo que dice Proverbios 3:9. ¿Cómo podemos servir al Señor también? Hay muchas formas. Honra al Señor con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto.
Aquí está hablando este proverbio para aquellos lugares, en aquellos tiempos cuando se escribía esto, eran personas que sembraban mucho, tenían grandes territorios sembrados de frutos. Y cuando vendían ese producto, traían al templo sus ofrendas. En ocasiones llevaban del mismo producto para que el templo tuvieran los sacerdotes alimento. Y entonces la orden divina que había era que había que entregarle al sacerdote primicias y ofrendas de todo el trabajo, fuera siembras de agricultura, fueran animales como vacas, ovejas, todas esas cosas que la gente criaban, debían de llevar algo al templo. Es decir, no podían comérselo todo, tenían que contribuir. Es decir, que cuando honramos al Señor con nuestros bienes, ¿y cuáles son los bienes? Tenemos automóviles, tenemos herramientas, tenemos conocimientos, tenemos aptitudes, capacidades, talentos, que todo eso lo podemos usar para honrar a Dios en la iglesia de Jesucristo, y allí estamos sembrando eso que el apóstol Pablo dijo, que hay que sembrar en el Espíritu para la gloria y para la honra del Señor. Lo más agradable que hay, lo más hermoso que hay, yo digo a nivel personal, yo personalmente digo que algo es muy satisfactorio cuando podemos trabajar en el templo junto con los hermanos realizando alguna labor, cual sea. También podemos sembrar cuando ayudamos al necesitado. Como iglesia de Cristo estamos llamados a compartir nuestros bienes, o mejor dicho, tomar una parte de nuestros bienes económicamente, específicamente hablando, y ayudar al pobre y al necesitado. Podemos ayudar al pobre con vestidos. Si tenemos vestimentas en abundancia, podemos compartir. A veces tenemos pocas, pero también, como quiera, compartimos con los que carecen de ellas. Podemos darle zapatos, podemos darle un perfume, ¿por qué no? Podemos, si la persona no tiene dinero para un recorte, pues buscamos un barbero que lo haga y vamos y le pagamos al barbero. Y si la persona sabe recortar, pues va y lo recorta y no le cobra, porque ahí es que estamos sembrando. Y si carecen de alimentos, buscamos alimentos no sé de dónde, de nuestra casa, o le pedimos a alguien, o en la misma iglesia pedimos, mira, tal fulano o tal persona o tal familia necesitan un alimento, y le llevamos. Y de eso se trata el servicio de la iglesia, el servicio del Señor, y para eso estamos establecidos. Y la iglesia de Jesucristo, dije la iglesia de Jesucristo, no estoy hablando de religiones. La iglesia de Jesucristo se caracteriza por ese tipo de labor, lo que llaman labor social. Y a la vez que le compartimos esa bendición física o material, también se le añade la enseñanza de la palabra, y ahí ganamos miembros para la iglesia. O por lo menos le damos testimonio de que somos gente misericordiosos, que nos compadecemos de la persona que carece de necesidad. En Proverbios 19, me encanta esta palabra, y verso 17 dice: a Jehová presta el que le da al pobre. Eso lo dice la Biblia, no estoy inventándolo. Proverbios 19, verso 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Es decir, Dios no se queda con nada de nadie. Hay un refrán callejero que dice así: Dios no se queda con nada de nadie. El bien que hagamos se lo volverá a pagar. De la misma manera, el daño o la injuria que le hagamos a alguien, también Dios se la recompensa, ¿sabe? Y muchas veces con creces. Entonces, también leemos en el Salmo 41, en el Salmo 41, dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará el Señor. El Señor lo librará y lo guardará y le dará vida.
Será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Es decir, cuando esté enfermo, Dios va a estar ahí cuidándolo. Y le encontrará que su cama de enfermedad es blandita. Fíjense que Dios ha prometido en su palabra que cuando nosotros somos misericordiosos y compartimos nuestros haberes con el que necesita, hay una promesa de parte de Dios de bendecirnos. Y nosotros los creyentes tenemos muchísimas experiencias que podríamos contar de personas que han ayudado personas y después ellos han tenido una necesidad y milagrosamente de la nada ha salido quien los ayude a ellos. Porque Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios recompensa cuando nuestro corazón se abre para ayudar, es decir, cuando sembramos con alegría y con regocijo. También podemos sembrar con nuestro comportamiento, el ejemplo que le damos al mundo como creyentes. Yo opino, perdóneme, la opinión es personal mía, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero yo opino que todo lo que he hablado, lo más difícil es esta: sembrar con el testimonio. Cualquiera da y ayuda económicamente o con alguna otra propiedad que podamos dar, compartir. Cualquier ofrenda en una iglesia, una cantidad de dinero. Cualquier persona hace una compra en la tienda y se la lleva a alguien. Eso no hay problema con eso. Pero el ejemplo que damos al mundo, nuestro comportamiento, nuestra conducta, ahí es más difícil sembrar. ¿Sabe por qué? Porque hay un diablo malo, que el Señor lo reprenda, que está siempre en contra de lo que queremos hacer. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 se expresa y a nivel personal habla y dice que él, el apóstol Pablo, se encuentra en él un problema, y es que él quiere hacer lo bueno y no puede, porque el pecado que habita en él lo domina. Y si eso es en el apóstol Pablo, ¿qué me será en nosotros? Espiritualmente somos de un nivel más bajo. El enemigo no quiere que nosotros demos buen testimonio. El enemigo no quiere que nosotros sembremos la mejor semilla para que el mundo vea y no crea, para que el mundo siga desconfiando y siga en esa negativa de aceptar al Señor y de asistir al templo y de buscar a Dios. Fíjense lo que dice Proverbios capítulo 22. Proverbios capítulo 22 dice: de más alta estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Fíjense eso. Cuando una persona tiene una buena reputación, tiene una buena calificación de parte de sus amigos, de sus vecinos, de sus compañeros de trabajo o de estudio, aún en la misma iglesia, cuando tienen un buen concepto de la persona, dice aquí que es mejor que si tuviera riquezas y estuviera sembrando una semilla que no esté consona con la moral que la palabra de Dios exige. No se exige. Cuando hacemos eso y tratamos de que por todos los medios darle al mundo a entender que verdaderamente estamos viviendo en el Evangelio de Cristo Jesús, donde la justicia tiene que prevalecer y sobresalir y manifestarse en nuestra vida, en nuestra conducta, en todo momento, aún en la crisis, aún en los momentos difíciles, aún en las tragedias. No es fácil, seguro que no es fácil. No es fácil. Pero cuando hay una fe que está suficientemente fortalecida en el espíritu, por eso el apóstol dice sembrar en el espíritu, porque el que siembra en la carne segará corrupción.
pero en el Espíritu sembramos y vamos a cosechar vida eterna, vamos a cosechar victorias en Cristo Jesús. Qué cosa más linda, qué cosa más hermosa y qué cosa más deleitosa decirla, y más que eso, vivirla, experimentarla y disfrutarla día a día. Cuando no hacemos eso, cuando no nos interesa el buen nombre, cuando no sembramos bien sembrado, y si sembramos una semilla nos da lo mismo que crezca o no crezca, de fruto o no de fruto, si germina o no germina, eso se puede comparar a una persona que pertenece a la iglesia, pero que no se esmera por sembrar la buena semilla. Fíjese lo que dice la palabra de Dios acerca de esa persona. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 2 y verso 22. Verso 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. En otras palabras, cuando somos creyentes, que decimos que tenemos la Biblia, la palabra de Dios, que es la ley, que Dios nos ha puesto para modelar nuestras vidas, y donde quiera que vamos nos jactamos y nos presentamos como el religioso, como el cristiano, miembro de la iglesia X, pero con su vida da un ejemplo que da mucho que hablar de las personas. Difama el evangelio, difama la fe, difama a los demás cristianos, difama al pastor o al sacerdote, a la iglesia a la cual pertenecen. El sacerdote y el pastor allá esforzándose al máximo por enseñar la buena palabra, y el miembro de la iglesia sembrando una semilla que va al contrario de lo que se está enseñando. Y así no es. No es. Tú que te jactas de la ley, infringes la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. Oiga, qué palabra más dura. Pero es una verdad irrefutable que está aquí escrita, y es una verdad que la estamos viendo día a día. Hablamos del evangelio por ahí en algunos lugares y las personas con razón nos reclaman y nos dicen, pero es que fulano es de la iglesia y hace esto, dijo aquello, lo otro. Pero es que aquel es de la iglesia y sucedió tal cosa con él. Y así por el estilo, porque no sembraron la buena semilla. Y como dije al principio, de esto podríamos hablar mucho, pero que mucho. Pero por ahora vamos a quedarnos ahí y ocupémonos de sembrar la mejor semilla para que, como dice el apóstol Pablo, no nos engañemos, porque Dios no puede ser burlado, porque todo lo que sembremos, eso segaremos, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y ese es el propósito de que estemos en la iglesia de Cristo Jesús, de que bendigamos su nombre y nos esforcemos en sembrar la mejor semilla, porque el final de todo y el propósito principal de todo es estar con el Señor un día en gloria. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por haber estado con nosotros. Le invito para que el próximo domingo nos veamos aquí a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, en nuestro programa Hubo un Cambio. Y el lunes, todos los lunes a las 7 de la noche, los esperamos en el programa El Menú de Hoy con el hermano pastor Pancho del Valle y su esposa Dali, el cual tiene un programa muy lindo, el cual nosotros nos edificamos con esa palabra gloriosa que ellos traen, esos testimonios, esa música, para la gloria y la honra del Señor y edificación de nuestras almas. Dios te bendiga, Pancho, Dios bendiga, Dali, bendiga a toda la familia y bendiga ese programa El Menú de Hoy. Todos los lunes a las 7 de la noche, no se lo pierda. Saludamos esta noche con mucho cariño, con mucho respeto a todas las personas que han estado por aquí y los que nos saludan y nos escriben después que termina la transmisión. Hermano pastor Pancho del Valle, Dios te bendiga, Pancho. Nos vemos en el menú de hoy, el lunes, todos los lunes. Daniel Pérez, hermano y amigo pastor Daniel Pérez, Dios le bendiga mucho.
Mi hermana Mirta Soto, Dios le bendiga mucho, de nuestra iglesia. Daniel Pérez también es de nuestra iglesia. Edgar Rosado, Dios le bendiga mucho, hermano Edgar. Gracias por estar con nosotros, un privilegio. Hermana Brunilda Torres, Dios le bendiga mucho, bendiga a toda su familia. Odi, mi sobrino, Dios te bendiga, Odi Román. Es un privilegio que estés con nosotros. Dali Vélez, es la esposa de Pancho. Bendiga a Dali, bendiga a toda su familia también. Gabriel Lucena, Gaby, Dios te bendiga mucho. Bendiga a toda tu familia hermosa y amada. Samuel Carrero, desde el pueblo de Añasco, en Puerto Rico. Casi alcalde de Añasco, el hombre. Aleluya. Dios te bendiga, Samuel, bendiga a Rosita, a toda tu familia, a tus hijos y nietos. Hermana Santa Cueva, de la Iglesia Nueva Cosecha, en Mayagüez, Puerto Rico. Dios le bendiga, hermana Santa. Pastor José Soto, pastor de la Iglesia Pentecostal de Jesucristo, en el barrio Tras Talleres, en Mayagüez, Puerto Rico. Dios te bendiga, José, bendiga a Juanita, tus hijos y tus nietos, y bendiga al Señor esa iglesia hermosa de allí, de Tras Talleres. Mi hermana Grenda Santana, Dios le bendiga, hermana Grenda, de la Iglesia Puerta de Salvación 2, allá en el barrio Ajíes de Añasco. Dios bendiga a su pastor, hermano y amigo Adrián Fuentes, y esa congregación hermosa. Y Angie Rodríguez de Moca, Puerto Rico. Dios le bendiga mucho, Angie. Dios bendiga a Johnny, su esposo, y bendiga al Señor todos en su casa y en su iglesia. Dios bendiga a toda esta cantidad de hermanos. Dios bendiga a todos aquellos que se reportan después que termina la transmisión. Siempre son muy bienvenidos y muy amados. En esta hora oramos. Padre, te doy gracias. Te ruego que tú sigas, Señor, bendiciendo cada uno de nuestros hermanos que nos escriben, cada uno de sus respectivos ministerios, Señor, prospéralos en ellos. Permite, Señor, que podamos juntos seguir sembrando la buena semilla que tú nos has dado para sembrar. Y permite que cosechemos frutos grandes, los cuales podemos poner a tus pies para la gloria de tu nombre, y tú seas glorificado, Señor, que ese es el propósito. Te ruego que tengas piedad y misericordia de aquellos que no te han conocido, para que un día pronto puedan venir, Señor, a tus pies y no sea muy tarde para ellos. Te ruego, Señor, que te glorifiques de una manera especial, alcanzándolos, y cada día crezcamos más espiritualmente y podamos sembrar la mejor semilla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Le deseamos que tengan una noche feliz, que sueñen con los angelitos blancos, los angelitos buenos, con los angelitos que están en el Señor, y podamos estar siempre sembrando la mejor semilla. Dios te bendiga. Que descansen.